fortaleza divina, como Dios nos sostiene durante los tiempos difíciles. El yugo de Jesús, desde una perspectiva espiritual y teológica, evoca una imagen profunda de cercanía y colaboración con aquel que, según la fe cristiana, es el Maestro y Salvador de toda la humanidad. Aunque en el contexto moderno el término yugo pueda resultar poco común o incluso anticuado, en los tiempos bíblicos constituía una herramienta de trabajo destinada a emparejar animales para arar el campo o tirar de un carro. Este instrumento simbolizaba la unión de dos fuerzas que, trabajando de manera concertada, se apoyaban mutuamente para llevar a cabo una labor que, de otro modo, resultaría agobiante o imposible para un solo individuo. En la enseñanza de Jesús, particularmente cuando se nos invita a tomar su yugo, hallamos una metáfora llena de esperanza y consuelo, porque lejos de ser un peso adicional, implica sumergirnos en una alianza profunda con Él, donde su fortaleza aligera nuestra debilidad y su compasión atenúa nuestros temores. Al adentrarnos en esta reflexión sobre el yugo de Jesús, podemos apreciar la riqueza de su significado y las implicaciones que tiene en la vida diaria de quien elige caminar a su lado, con la certeza de que no se lucha en soledad, sino que se cuenta con el apoyo constante de aquel que conoce nuestras necesidades antes de que siquiera las expresemos en oración. A lo largo de los evangelios, vemos a un Jesús que extiende una invitación a todos los que están cansados y sobrecargados, prometiendo descanso y alivio a quien se acerque con un corazón humilde. Esta invitación rompe con la idea de un Dios distante o indiferente y, en cambio, propone la imagen de un Dios cercano, comprensivo, que desea guiar y sostener a cada persona en los momentos de mayor dificultad. Cuando hablamos de cargar con el yugo de Jesús, no se pretende que carguemos con un aparato opresivo ni que asumamos tareas que excedan nuestras capacidades, sino que se nos invita a participar de una relación transformadora. Esta relación es de aprendizaje continuo, de entrega confiada y, sobre todo, de una experiencia de gracia que libera, en lugar de oprimir. Los discípulos de Jesús, a lo largo de los siglos, han encontrado en esta imagen un mensaje esperanzador para sobrellevar las pruebas de la vida, sabiendo que, aunque existan aflicciones y dolores, no están solos en su caminar. Jesús, como compañero de yugo, se presenta como la fuente inagotable de fuerza, amor y orientación, lo que infunde paz al creyente y disipa los temores que puedan agobiarlo. Al vivir esta realidad de estar unidos por el yugo con Jesús, se experimenta una nueva forma de entender la vida, pues ya no se trata de cargar con la cruz de nuestras dificultades en una soledad aplastante, sino de llevarla al lado de quien nos ha prometido socorro y ha mostrado su fidelidad de manera inquebrantable. El yugo, por tanto, se transforma en una metáfora de libertad y esperanza, al contrario de lo que podría pensarse si se le interpretara únicamente como un símbolo de opresión. Cuando observamos el sentido original de la palabra yugo en las Escrituras, nos encontramos con el término griego sigón, que comúnmente se usaba para designar la pieza de madera que unía a dos animales de carga. Estos animales, al estar unidos por ese instrumento, necesitaban avanzar al mismo paso y en la misma dirección, recibiendo la guía de la persona que dirigía sus esfuerzos. Para el cristiano, adoptar el yugo de Jesús implica someter la propia voluntad a la voluntad divina, pero no desde una postura de servidumbre inflexible o desde una perspectiva que anule la identidad personal, sino desde la libre decisión de colaborar con aquel que, en última instancia, desea lo mejor para nosotros. La mente humana, por su tendencia natural a desconfiar o a buscar la independencia, puede resistirse a la idea de estar unida de tal forma con una fuerza superior. Sin embargo, la promesa contenida en el mensaje de Jesús es que este yugo es suave y que la carga es ligera, porque Él mismo aporta la fortaleza necesaria para sobrellevarla. Al reflexionar en esta verdad, se desprende la idea de que el ser humano, en su limitación, no puede alcanzar el verdadero descanso, la plenitud y la paz sin la intervención amorosa de quien lo creó. En el acto de rendir nuestras preocupaciones, nuestros dolores y nuestras fallas, se produce una especie de intercambio, entregamos nuestro agobio a Cristo y recibimos, a cambio, su gracia, su paz y su dirección. Este proceso requiere humildad, pues muchas veces el orgullo nos impide reconocer que necesitamos ayuda.
que no somos autosuficientes y que nuestra vida cobra mayor sentido cuando nos permitimos ser guiados por quien tiene un propósito elevado para nuestro ser. Al comprender que al tomar el yugo de Jesús estamos, de hecho, adquiriendo una liberación, es posible redescubrir la belleza de la dependencia en Dios. En un mundo donde constantemente se ensalza la autosuficiencia y se promueve la idea de que uno puede con todo por sí mismo, la propuesta evangélica parece nadar a contracorriente. La fuerza de este mensaje radica en que, al aliarnos con Jesús, no negamos nuestras responsabilidades ni pretendemos escapar de la realidad, sino que hallamos un compañero de ruta que nos capacita para enfrentar con valentía cada reto cotidiano. En este sentido, el yugo de Jesús es también una invitación a la sensatez y al equilibrio, recordándonos que no somos máquinas incansables y que, a la larga, nuestros recursos humanos, físicos y emocionales tienen un límite. Cuando nos empecinamos en llevar la vida solos, podemos sentirnos desbordados por las preocupaciones, las exigencias laborales, las tensiones familiares o las presiones sociales. Pero cuando decidimos compartir ese peso con Jesús, Él nos enseña a discernir qué batallas pelear y cuáles soltar, cómo administrar nuestro tiempo, nuestras energías y nuestro corazón de forma que seamos capaces de multiplicar el amor en nuestras relaciones y en nuestras tareas cotidianas. En esa colaboración divina se va forjando una espiritualidad concreta y encarnada, una fe que no se queda en la teoría, sino que actúa y transforma la realidad desde la raíz de nuestro ser. Al iniciar cada día con la conciencia de estar unidos a Jesús por este yugo de cooperación, la perspectiva sobre las rutinas y los desafíos cambia de manera sustancial. En lugar de ver el trabajo, el estudio, las dificultades económicas o los problemas de salud como un tormento que debemos manejar solos, podemos asumirlos con la seguridad de que tenemos un respaldo celestial. Sin duda, esto no significa que todo será fácil o que desaparezcan de golpe las adversidades, sino que permite abordar cada situación con la serenidad que surge de saber que contamos con la guía de alguien infinitamente sabio y bondadoso. De esta forma, la fe deja de ser una teoría para convertirse en un camino de confianza activa, donde cada paso que damos se inscribe en la certeza de que no avanzamos en la oscuridad, sino de la mano de la luz que alumbra nuestro interior. Resulta conmovedor experimentar cómo, en medio de los momentos más complicados, se percibe una fuerza que no proviene de nosotros mismos, una gracia que supera nuestra lógica y que, con sutileza, va enderezando senderos, cerrando heridas y brindando una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta experiencia se vuelve la evidencia tangible de la veracidad de la promesa que Jesús hizo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa ligereza no implica ausencia de problemas, sino la seguridad de que podemos confiarlos a alguien que nos ama incondicionalmente. El yugo de Jesús, por otra parte, nos confronta con nuestra tendencia al egocentrismo. Muchas veces anhelamos ser el centro de todo, pensamos que nuestras decisiones deben prevalecer, que nuestras opiniones son las más acertadas o que todo debe girar en torno a nuestros deseos. Sin embargo, la invitación de Jesús consiste en desplazar nuestro eje de atención y rendir nuestro yo al Señor de la vida. Esta postura de rendición no es una negación de la propia personalidad, sino una manera de orientar nuestra existencia hacia lo verdaderamente esencial, el amor a Dios y el amor al prójimo. Al asumir el yugo de Jesús, reconocemos que necesitamos su guía, su corrección y su paciencia para aprender a amar y a servir con un corazón sincero. Dado que el amor es el eje central del mensaje cristiano, tomar el yugo implica comprometernos en la práctica diaria de la caridad, de la compasión y de la bondad, no como acciones esporádicas, sino como parte integral de nuestro ser. Bajo este lente, se ensancha nuestra perspectiva y empezamos a ver a los demás como hermanos a los que debemos tender la mano. Entendiendo que el yugo que compartimos con Jesús nos llama también a compartir las cargas de quienes sufren. Cuando actuamos desde la conciencia de estar unidos a Jesús, nos convertimos en canales de su gracia para quienes nos rodean. Nuestra actitud empieza a reflejar paciencia donde antes había irritabilidad, generosidad donde antes había mezquindad, empatía donde antes había indiferencia. Nos damos cuenta de que la fe no puede separarse del trato con el otro,
pues la misma Biblia enseña que no podemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos al hermano a quien sí vemos. Por ello, el yugo de Jesús nos introduce en una dinámica comunitaria, donde la misericordia, el servicio y la solidaridad dejan de ser meras palabras y se transforman en gestos concretos. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, requiere perseverancia, autoconocimiento y, sobre todo, apertura al Espíritu que renueva y fortalece. El yugo de Jesús no opera como una imposición agresiva o como una fuerza que avasalla nuestra voluntad, sino como una propuesta amorosa que respeta nuestra libertad y nos invita a un compromiso fecundo con la verdad. Algunos podrían argumentar que la metáfora del yugo pareciera contraria a la libertad individual tan valorada en la sociedad actual, pero la paradoja del Evangelio revela que, al someternos al amor divino, descubrimos una libertad más profunda. Es cierto que la cultura de hoy promueve la autodeterminación como un valor supremo, pero muchas veces ello deriva en un individualismo que aísla y genera ansiedad. El yugo de Jesús, por el contrario, señala un camino de comunión, de pertenencia a algo más grande que nuestro ego. Al vivir esta pertenencia, nos topamos con una fuente de paz interior que no se basa en el éxito efímero o en la acumulación de bienes, sino en la certeza de ser amados y en la posibilidad de amar sin reservas. Esta clase de libertad, que se revela en la amistad con Cristo, no depende de las circunstancias externas, pues nace de la vida interior nutrida por la gracia. Así, incluso en medio de crisis personales, desastres naturales o conflictos sociales, quien ha tomado el yugo de Jesús mantiene la esperanza viva, convencido de que no existe situación, por más adversa que sea, que pueda derrotar a un corazón unido a Dios. La vivencia del yugo de Jesús también nos llama a reflexionar sobre el propósito y la misión de nuestra existencia. Cada uno, en su intimidad, se hace preguntas sobre el sentido de la vida, sobre cuál es su lugar en el mundo, sobre cómo encontrar la felicidad duradera. Tomar el yugo de Jesús aporta claridad a estos interrogantes, porque nos orienta hacia la verdad esencial: hemos sido creados por amor y para el amor. Este amor de Dios no es abstracto ni lejano, se hizo carne en la persona de Jesucristo, quien, con su palabra y ejemplo, nos reveló que la plenitud humana se halla en la entrega sincera al bien. Al dejarnos enseñar por Él, descubrimos las notas más sublimes de la compasión, el perdón y la reconciliación. Con Cristo, aprendemos a redimir nuestra historia personal, sanando heridas que quizá llevábamos arrastrando por años, y reconociendo que nuestro pasado no nos condena si lo ponemos bajo la mirada misericordiosa del Señor. Así, la invitación a tomar su yugo no se queda en un plano meramente teórico, sino que implica una transformación integral de la persona, desde la forma de pensar hasta la forma de actuar. Es revelador constatar que, en la Sagrada Escritura, Jesús se define a sí mismo como manso y humilde de corazón. Estas dos virtudes, la mansedumbre y la humildad, constituyen el carácter de aquel con quien compartimos el yugo. Esto significa que no estamos uniéndonos a un tirano que nos explota, sino a alguien que nos trata con infinita ternura y comprensión. La mansedumbre de Jesús es un bálsamo para el alma agitada por las preocupaciones y el estrés cotidiano, porque nos asegura que no estamos bajo la mirada de un juez severo que busca condenarnos, sino bajo la mirada amorosa de un Padre que anhela nuestra plenitud. La humildad de Jesús, a su vez, nos muestra que la grandeza no consiste en imponerse a los demás, sino en servir con alegría, incluso en lo pequeño y escondido. Unirnos a alguien tan manso y humilde nos reta a reconsiderar nuestros esquemas de poder, de competitividad y de orgullo, para comenzar a construir relaciones más sanas, basadas en el respeto y la dignidad de cada persona. Cuando meditamos en la frase «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón», comprendemos que el yugo que Jesús nos propone no es otro que el camino de la sencillez y la compasión. Aprender de Él implica observar sus actitudes, sus palabras, sus silencios y sus gestos. Podemos verlo en los relatos evangélicos, cómo se acercaba a los marginados, cómo se conmovía ante el sufrimiento, cómo confrontaba la hipocresía de los poderosos y cómo, en todo momento, buscaba iluminar con amor y verdad las tinieblas del corazón humano.
Este aprendizaje no termina nunca, porque cada día surgen nuevas oportunidades para poner en práctica las enseñanzas que hemos recibido. Por eso, vivir bajo el yugo de Jesús es un proceso de crecimiento continuo en el que nuestra alma va moldeándose a imagen de su bondad. La dimensión comunitaria de este yugo no puede pasar desapercibida. Al compartirlo con Jesús, también lo compartimos con todos aquellos que, en la historia y en el presente, han aceptado su invitación. Formamos parte de un gran pueblo, de una fraternidad universal que, pese a sus diferencias culturales e históricas, tiene a Cristo como centro. Esto se manifiesta en la comunión de la Iglesia, que no es un mero conjunto de personas que comparten ideas, sino una familia en la fe. En este sentido, nadie lleva solo su yugo, pues cada creyente está invitado a ayudar y a ser ayudado, a orar y a dejarse sostener por la oración de los otros. Así, la fuerza del yugo que se comparte con Jesús se ve potenciada por la solidaridad de la comunidad cristiana, que se hace presente a través de los sacramentos, de la liturgia y, sobre todo, de las obras de amor fraterno. Descubrimos entonces que el seguir a Cristo no es una cuestión individualista, sino un camino compartido donde cada uno aporta sus talentos al servicio de los demás y recibe a su vez el apoyo y el testimonio de los hermanos en la fe. Además de la dimensión eclesial, el yugo de Jesús tiene un impacto directo en la manera en que nos relacionamos con el mundo y la creación. Si entendemos que nuestra vida está unida a Cristo, entonces comprendemos también que la creación entera es obra de Dios y que, por tanto, merece nuestro respeto y cuidado. Al sentirnos corresponsables de la obra del Creador, nos interesamos por las problemáticas sociales y ambientales, procurando no ser indiferentes ante las injusticias y el deterioro del entorno. El yugo de Jesús, lejos de aislarnos en una burbuja espiritual, nos invita a involucrarnos activamente en la historia, promoviendo la justicia, la paz y la reconciliación. Cuando nos unimos a Jesús, recibimos de Él esa valentía que desafía las estructuras de pecado y nos impulsa a construir una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de la dignidad de todos. Este compromiso es una consecuencia natural de compartir el mismo yugo que Él, pues no podemos proclamar un amor a Dios que no se traduzca en el servicio a los más vulnerables, en la defensa de la verdad y en el cuidado del planeta que habitamos. Dentro de la historia de la espiritualidad cristiana, muchos santos y místicos han contemplado la imagen del yugo de Jesús como un camino privilegiado para la unión con Dios. Han comprendido que, al abrazar esta invitación, se abre la senda hacia la comunión más profunda con el Señor. Ellos enseñan, con su vida y sus escritos, que la santidad no es un cúmulo de normas ni una meta inalcanzable, sino la realización plena del ser humano a partir de la relación con Cristo. Tomar el yugo de Jesús significa, para ellos, rendirle el corazón, dejarse amar y transformar, hasta el punto de que su voluntad y la voluntad de Dios convergen en una armonía perfecta. Este estado de comunión se traduce en una alegría serena que no se quiebra ante las pruebas y en una humildad sincera que reconoce que todo bien procede de la gracia divina. Por eso, cuando miramos la vida de estos hombres y mujeres, descubrimos que a pesar de sus limitaciones y sufrimientos, irradiaban una paz que impactaba a quienes los rodeaban. Esa paz provenía de la certeza de llevar el yugo con Jesús, de saberse sostenidos por un amor que supera toda lógica humana. Otra dimensión crucial es la del perdón. Al llevar el yugo de Jesús, aprendemos de él la grandeza del perdón, incluso ante las ofensas más dolorosas. Recordamos aquel momento en la cruz cuando, lleno de compasión, clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este es un acto de amor radical que solo es posible cuando nos dejamos inundar por la misericordia divina. Perdonar a quien nos ha herido no es un acto de debilidad, sino un signo de fortaleza espiritual. Supone renunciar a la venganza, romper la cadena del rencor y apostar por la reconciliación. Jesús nos invita a perdonar 70 veces 7, es decir, de manera ilimitada, porque así es el amor del Padre con nosotros. Cuando cargamos con su yugo, asumimos también esta dimensión misericordiosa, que se convierte en un signo distintivo del discípulo de Cristo en medio de un mundo marcado por la violencia y el resentimiento.
El perdón no justifica el mal cometido, sino que busca sanarlo y abrir la puerta para que la gracia actúe donde la herida parecía incurable. Al reflexionar sobre la importancia de compartir nuestras responsabilidades con Jesús, podemos también pensar en la vida de oración y en los sacramentos como canales privilegiados para esta comunión. A través de la oración, presentamos nuestras cargas, cansancios, alegrías y proyectos al Señor, sabiendo que Él nos escucha y responde con la sabiduría infinita. En la Eucaristía, celebramos y renovamos la alianza con Cristo, recibiendo el pan de vida que fortalece el espíritu y nos concede la gracia necesaria para perseverar en el camino del bien. En el sacramento de la reconciliación, experimentamos de manera concreta el alivio de nuestras culpas, descargando el peso de la culpa y recibiendo el abrazo misericordioso de Dios. Cada uno de estos momentos litúrgicos y sacramentales refuerza la conciencia de estar unidos a Jesús, de llevar juntos un yugo que no aplasta, sino que construye, edifica y redime. En la vida familiar y en las relaciones interpersonales, el yugo de Jesús ofrece asimismo una guía invaluable. Cuando las tensiones, los malentendidos o las preocupaciones económicas amenazan la armonía en el hogar, podemos acudir a la fuente inagotable de amor para encontrar la paciencia y la sabiduría necesarias. Sostener la familia bajo el amparo de este yugo implica reconocer la presencia de Cristo como el centro y fundamento de la unidad. Cuando se cultiva la oración en pareja y en familia, cuando se busca discernir las decisiones importantes a la luz del Evangelio, se propicia un ambiente donde el amor mutuo se robustece y la cooperación se vuelve posible aún en medio de diferencias legítimas. Así, el yugo de Jesús se hace presente en la cotidianidad, enseñándonos que no hay división entre lo sagrado y lo profano, sino una continuidad donde cada acto, por pequeño que sea, puede ser ofrecido y vivido en unión con el Maestro que nos acompaña. El yugo de Jesús nos habla también de esperanza. En una sociedad que a menudo se sumerge en el pesimismo o en la desesperanza, la fe en Cristo nos impulsa a creer que la última palabra no la tienen ni el sufrimiento ni la muerte. Sabemos que la resurrección se erige como el fundamento de la esperanza cristiana, y por ende, quienes llevan el yugo de Jesús no temen el futuro, pues tienen la seguridad de que su vida está escondida en el amor de Dios. Esto no significa caer en la ingenuidad o cerrar los ojos a los problemas, sino afrontarlos con la convicción de que el bien es más fuerte que el mal y de que cada acción de amor contribuye a la redención del mundo. En el día a día, esta esperanza se traduce en un optimismo sereno, en un coraje que impulsa a hacer el bien y a sembrar semillas de paz donde haya discordia. Con frecuencia, se habla del cansancio existencial y del vacío que muchas personas sienten al no encontrar un sentido sólido para sus vidas. Sin embargo, el Evangelio propone un camino en el cual la cruz no es el fin del trayecto, sino la antesala de la victoria definitiva sobre toda forma de opresión. Ahora bien, asumir el yugo de Jesús también implica cierta disciplina interior. La vida cristiana no es un transitar sin rumbo, sino un seguimiento que requiere perseverancia, oración continua y discernimiento. En este sentido, la invitación de Jesús a cargar con su yugo nos invita a apartarnos de la superficialidad que nos distrae y a sumergirnos en la comunión con Dios. Hay un esfuerzo consciente en la vida espiritual para ordenar las pasiones, para cultivar la vida interior y para mantenerse atento a la voz del Espíritu que habla en lo profundo de nuestra conciencia. Esa disciplina no es un acto frío o forzado, sino una respuesta de amor que desea corresponder a la gracia recibida. Así como en el arado los bueyes siguen un surco trazado, nosotros, al llevar el yugo con Jesús, seguimos el surco del Evangelio, que traza un camino de vida plena. Este camino, en ocasiones, contrasta con las tendencias mundanas que promueven el placer inmediato, el consumismo y el individualismo, pero ofrece, a cambio, una alegría que no se marchita y una solidez que perdura en la adversidad. En el plano de la evangelización, el yugo de Jesús nos mueve a compartir con otros la buena nueva de la salvación. Cuando hemos experimentado el descanso y el alivio que provienen de caminar con el Señor, sentimos el deseo natural de que otros también participen de este don. No se trata de imponer creencias, sino de testimoniar con la palabra y con la vida que existe una fuente de agua viva que sacia la sed del corazón.
Este testimonio cobra credibilidad cuando se ve reflejado en nuestras actitudes y decisiones cotidianas, en la manera de enfrentar los problemas y de relacionarnos con quienes nos rodean. La evangelización, por tanto, no nace de la obligación, sino del gozo y la gratitud que brotan de quien se sabe amado y acompañado por Cristo. Así, el yugo de Jesús se expande, se multiplica, alcanzando a más personas que anhelan un sentido de pertenencia y que encuentran en la fe una respuesta a sus inquietudes más profundas. A medida que crecemos en nuestra comprensión de lo que significa llevar el yugo de Jesús, vamos descubriendo dimensiones que quizás no habíamos advertido antes. Por ejemplo, nos damos cuenta de que su yugo nos protege de muchos peligros que acechan el alma, la soberbia, la desesperanza, la amargura o la tentación de apartarnos de la verdad. En la Biblia, se menciona a Jesús como buen pastor, aquel que cuida de sus ovejas y las conduce a verdes praderas, y esta imagen complementa la del yugo. Con Jesús, sabemos que no andamos perdidos, pues su guía nos proporciona un rumbo certero. Incluso en momentos en que no entendemos el porqué de ciertas pruebas, la fe nos sostiene, confiando en que Dios puede sacar un bien mayor de cada circunstancia. Miramos entonces hacia el pasado y comprobamos cómo, en situaciones difíciles, el Señor obraba silenciosamente para prepararnos un futuro de bendición. Esta retrospección nos ayuda a fortalecer nuestra confianza para el porvenir, alimentando la llama de la esperanza que habita en nosotros. Por supuesto, el proceso de llevar el yugo con Jesús no está libre de luchas interiores. A veces, surge la tentación de quitarnos ese yugo porque anhelamos una libertad mal entendida, un camino fácil sin compromisos. Pero cuando tratamos de caminar solos, descubrimos con frecuencia que la carga se hace más pesada, que el miedo se apodera de nuestras decisiones y que nuestra identidad se desdibuja. En cambio, cuando persistimos en la relación con Cristo, aunque enfrentemos el esfuerzo que implica la fidelidad, hallamos un crecimiento interior que nos humaniza y nos acerca al ideal de santidad. Esta dinámica de caída y levantada, de lucha y victoria, forma parte de la historia del creyente, que reconoce su fragilidad pero se apoya en la fortaleza de Dios. De ahí que la humildad sea esencial, pues admitir nuestra dependencia nos abre a recibir la ayuda divina, la cual, lejos de humillarnos, nos dignifica y nos eleva. La alegría que se desprende de este yugo compartido surge, en buena medida, de la sensación de pertenencia a un plan eterno. La humanidad, en su conjunto, se ve envuelta en un drama cósmico donde el bien y el mal se enfrentan. Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, ha dado la victoria definitiva al amor. Al formar parte de su yugo, nos unimos a la historia de salvación, nos convertimos en herederos de la promesa de vida plena y eterna. Esto es motivo de una esperanza inquebrantable que sella el corazón del creyente y lo impulsa a dar lo mejor de sí en cada circunstancia. Las pruebas se tornan más ligeras cuando se vislumbra un horizonte de eternidad, cuando se comprende que la vida terrena es un peregrinaje y que, al final del camino, nos espera el abrazo acogedor del Padre. Este horizonte trasciende nuestras limitaciones y nos infunde el coraje para amar a fondo perdido, para perdonar sin límites y para servir sin esperar nada a cambio. En la experiencia concreta de la fe, cada creyente puede dar testimonio de la manera en que el yugo de Jesús ha marcado su existencia. Algunos relatan cómo hallaron en él la fuerza para superar enfermedades graves o pérdidas irreparables. Otros subrayan que, gracias a esta relación con el Señor, pudieron restaurar una familia quebrada o encontrar una vocación que les permitió servir a la sociedad. También hay quienes dan cuenta de una paz interior que, de otro modo, no habrían conocido. En todos estos relatos se percibe un común denominador, la presencia de un amor que sostiene, consuela y da dirección. Ninguno está exento de dificultades, pero la diferencia radica en que, al compartir la carga con Jesús, se descubre una capacidad de resiliencia y de esperanza que supera la mera fuerza humana. Estos testimonios son señales de la eficacia de la gracia, que actúa silenciosa pero poderosamente en el corazón de quienes se abren a ella. Conviene también recalcar que tomar el yugo de Jesús no se circunscribe únicamente a una dimensión interior o devocional, sino que repercute en el ámbito social y cultural.
El cristiano, al vivir unido a Cristo, asume un compromiso con la dignidad de toda persona y con la construcción de un mundo más justo. La oración se transforma en acción, la fe se expresa en obras, y la comunión con Dios se convierte en una compasión concreta hacia los más necesitados. Desde la perspectiva del Evangelio, no basta con profesar una creencia, es necesario encarnarla en la historia. Por ello, vemos a lo largo de los siglos a hombres y mujeres que, movidos por la fe, han edificado escuelas, hospitales, orfanatos, han defendido derechos humanos y han llevado alivio a los pobres de diversas maneras. Ese impulso solidario nace de la certeza de que el yugo de Jesús inspira a amar al prójimo, a ver el rostro de Cristo en cada persona, especialmente en aquella más desfavorecida. Podemos sintetizar que el yugo de Jesús se configura como un vínculo amoroso que no anula nuestra personalidad, sino que la enriquece y la eleva. Al estar unidos a Él, participamos de su visión, aprendiendo a ver la realidad con ojos de misericordia. Esta manera de mirar el mundo transforma nuestro lenguaje, nuestras intenciones y nuestras acciones, creando una cultura de encuentro, de perdón y de reconciliación. El creyente sabe que la fuente de este amor es inagotable, porque procede de un Dios que se autodefine como amor. Cuando se produce el encuentro con Cristo resucitado, se experimenta una fuerza interna que impulsa a dar testimonio de la luz en medio de las sombras de la humanidad. Esto no es una fantasía ni un espejismo espiritual, sino una realidad palpable que se constata en cada gesto de compasión, en cada acto de justicia y en cada paso de reconciliación que el creyente da.